Durante un máximo de 5 horas, los médicos nazis colocaban en cubas de agua helada a sus víctimas, a otros los llevaban al exterior, al frío glacial, y los ataban desnudos. Mientras las víctimas se retorcían de dolor, echaban espuma por la boca y perdían el conocimiento. Los médicos medían los cambios en el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, los reflejos musculares y otros factores de los pacientes. Luego, para tratar de calentarlos, llamaban a prisioneras desnudas a las cuales obligaban a tocarlos. Sin embargo, pocas veces daba resultados. Además, los investigadores amputaron piernas y hombros a los reclusos en un intento inútil de trasplantarlos a otras víctimas que habían perdido alguna extremidad. Extrajeron secciones de huesos, músculos y nervios de los prisioneros para estudiar la regeneración de estas partes del cuerpo y hasta intentaron crear siameses experimentando con gemelos. Esto es solo la punta del iceberg de las atrocidades que cometieron los nazis. Durante la Segunda Guerra Mundial, realizaron hasta 30 tipos diferentes de experimentos con los reclusos de los campos de concentración, desde esterilizar a la fuerza a todas las personas que padecían de enfermedades mentales o discapacidades físicas y deformidades físicas, hasta la inseminación artificial, en la que mientras las víctimas estaban atadas delante del médico, este se burlaba de ellas diciéndoles que acababa de inseminarlas con esperma animal y que ahora estaban creciendo monstruos dentro de sus úteros. En el video de hoy, conoceremos los oscuros experimentos que los nazis realizaron durante uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad. Comencemos. Miles de personas fueron víctimas de la investigación pseudomédica llevada a cabo en Auschwitz. Allí, destacados doctores miembros del engranaje nazi no dudaron en dejar a un lado toda ética y aprovechar la ocasión para practicar experimentos con el cuerpo de miles de prisioneros, en contra de su voluntad. Josef Mengele fue el más cruel de los médicos que operaron en Auschwitz. Llegó allí en mayo de 1943, una inmensa cárcel de varios kilómetros de extensión que albergaba 140.000 prisioneros, rodeada de alambradas, con 5 crematorios y varias cámaras. Este era nombrado por los mismos reclusos como el Ángel de la Muerte, quien mataba un promedio de 6 personas por día. A menudo, seleccionaba personalmente a sus víctimas en el andén de acceso a Auschwitz, pero tenía una espeluznante obsesión por las parejas de gemelos. Los médicos nazis creían que en los gemelos estaba la clave para la reproducción selectiva de la raza aria, es decir, buscaban que las madres alemanas pudieran dar a luz a multitud de hijos arios que reemplazaran a las razas inferiores y crear una raza superior. Al cruel doctor le encantaba realizar pruebas de radiación y resistencia del dolor en humanos. Para todos estos fines resultaban muy útiles los gemelos, pues multiplicaban las posibilidades de estudio, ya que, si uno fallecía durante los experimentos, se podía continuar la investigación con su hermano. En una ocasión trató los ojos de 4 parejas de gemelos de origen gitano que había asesinado y los envió al Instituto Kaiser Wilhelm, donde servirían a un tal Dr. Magnussen para un ensayo que estaba escribiendo sobre el tema. El culmen de su depravación llegó en el momento en que pretendió crear siameses. Escogió a 2 niños gemelos de 4 años, uno de ellos jorobado. Cuando fueron devueltos a los barracones 2 días después, estaban cosidos por la espalda hasta las muñecas, unidos incluso por las venas. La gangrena, es decir, el tejido muerto, se había apoderado de sus cuerpos y el olor era insoportable. A su vez, y aunque este maléfico médico estaba obsesionado con la experimentación en gemelos, también llevó a cabo multitud de pruebas en personas con malformaciones genéticas. De ellas, pretendía averiguar si los problemas genéticos eran hereditarios o tenían alguna relación con la raza. En una ocasión, Mengele eligió 7 enanos de la familia Ovitz, judíos rumanos que trabajaban para una compañía circense llamada Lilliput Troupe y que viajaban por los países del este de Europa interpretando jazz y realizando espectáculos. El despiadado Mengele los hizo vivir en un galpón aparte y no les dio el uniforme del campo de concentración. Cuando los vio, dijo: «Tengo trabajo para los próximos 20 años». Sintió tanta curiosidad por ellos que les realizó todo tipo de pruebas, entre las que se destacaron la extracción de médula ósea y la inserción de agua hirviendo a través de los oídos. Como si fuera poco, les extrajo líquido raquídeo y les quitó dientes sin ningún tipo de anestesia. También los desnudaba y los hacía desfilar ante altos cargos nazis. Además, rodó un pequeño filme en el que los 7 hermanos cantaban canciones en alemán que le envió al propio Adolf Hitler. Solo basta leer lo que escribió Elisabeth, una de los 7 Ovitz con enanismo,
para entender lo que sufrieron. Lo peor eran los experimentos ginecológicos. Nos ataban a la cama y nos inyectaban cosas en el útero, nos extraían sangre y nos hurgaban, nos agujereaban. El dolor era insoportable. Nos extraían líquido de la médula espinal y nos enjuagaban los oídos con agua helada o hirviendo, lo que nos hacía vomitar. A pesar de todo, esta familia con enanismo logró salvarse y mantenerse viva entreteniendo a este loco doctor nazi. Para ello, cantaban en las ocasiones especiales canciones en alemán y actuaban para los oficiales del campo. Finalmente, y por suerte, lograron volver a su natal Transilvania una vez liberado el campo de Auschwitz. Otra de las terroríficas figuras fue el doctor Sigmund Rascher. Con el inicio de la guerra, Rascher se alistó como médico de la Fuerza Aérea y fue destinado a su cuartel general. Sus primeros trabajos consistieron en realizar pruebas de visión espacial a los pilotos, pero su interés comenzó a centrarse en los efectos de la despresurización a grandes alturas. En 1941, la Fuerza Aérea intentaba desarrollar aviones de combate que pudieran volar a grandes alturas para evitar a los Spitfires británicos. Rascher se trasladó entonces al Instituto de Medicina Aeronáutica de Múnich, y allí comenzó los experimentos, en el cercano campo de Dachau. Para los preparativos experimentales, que dieron comienzo en diciembre de 1941, los pabellones 3 y 5 del campo de Dachau se despejaron y fueron equipados con una cámara de presión. También se creó una sala anexa de disección. Los primeros experimentos comenzaron en febrero de 1942. Las pruebas debían simular saltos en paracaídas desde 21 kilómetros de altura. Los experimentos duraron hasta mediados de mayo de 1942. Sigmund Rascher utilizó la cámara de vacío para su propia investigación adicional. Por ejemplo, diseccionó a los sujetos inmediatamente, tanto si la respiración o la actividad cardíaca se habían detenido como si seguían siendo normales. Rascher deseaba investigar sobre los procesos de la altura extrema en el organismo humano, así como el comportamiento del cerebro, del corazón y de los pulmones. En una ocasión, el médico había creado una auténtica factoría de experimentación, rápida y eficaz. 2 guardias escoltaron a 3 prisioneros. 2 eran judíos, de entre 30 y 40 años, y el tercero, un antiguo oficial del ejército soviético. Al primer prisionero se le colgó de un arnés de paracaídas en el interior de la cámara de presión. Un técnico del Instituto de Medicina Aeronáutica accionó los dispositivos para simular un ascenso de más de 8.000 metros sin oxígeno. Al cabo de 5 minutos, el prisionero comenzó a mostrar violentos espasmos, seguidos de pérdida de conciencia y respiración lenta. El rostro se volvió azulado y comenzó a salir espuma de su boca. Media hora después, la respiración cesó, así como su ritmo cardíaco. Rascher puso una gran X con la que indicaba que el experimento había resultado mortal. En su informe escribió: "He observado personalmente cómo a un prisionero encerrado le estallaban los pulmones. Cierta clase de ensayos han producido tal presión en las cabezas de estos hombres que se volvían locos y se arrancaban los cabellos en un esfuerzo desesperado por mitigar aquella cruel sensación. La mayoría de los prisioneros que participaron en las pruebas terminaron muriendo". Los experimentos de Sigmund Rascher en materia de resistencia del cuerpo en altitud extrema provocaron cerca de 100 de muertos, todos ellos prisioneros del campo de Dachau. Se sabe que Rascher abrió una de las vitrinas de su despacho en Dachau y que enseñó a Schäfer un cerebro que, según él, había extraído a un prisionero tras morir en la cámara de presión. Los experimentos de Rascher para medir la resistencia humana no acabaron ahí. En agosto de 1942, el doctor optó por evaluar el proceso de congelación de un cuerpo. Durante la batalla de Inglaterra, muchos pilotos acabaron con sus huesos en las frías aguas del Canal de la Mancha, y los altos mandos de la Fuerza Aérea entendieron que no solo necesitaban conocer la reacción del cuerpo, sino también con la hipotermia. En octubre de 1942, Rascher sumergió en un tanque de agua, a una temperatura de entre 2 y 12 grados, a más de 300 prisioneros del campo de Dachau, y mientras fue apuntando los avances. Hasta la fecha, he enfriado a unas 30 personas dejándolas desnudas al aire libre entre 9 y 14 horas, hasta llegar a una temperatura corporal de entre 27 y 29 grados. Después de un tiempo, correspondiente a un viaje de 1 hora, he dado a estos sujetos un baño de agua caliente. Hasta ahora, todos los pacientes se han calentado por completo en 1 hora como máximo, aunque algunos de ellos tenían las manos y los pies blancos y congelados. Otro de los métodos que Rascher empleó tenía que ver con lo que él denominaba calor animal.
que consistía en reanimar al sujeto hipotérmico mediante determinadas prácticas sexuales. Para ello, pidió a Himmler que le enviasen a varias prisioneras del campo de concentración de Ravensbrück. Rascher colocaba al preso en medio de 4 de ellas, desnudas, y las obligaba a masturbarlo o a tocarlo hasta que fuera capaz de mantener relaciones sexuales completas. Luego pidió ser transferido a Auschwitz, ya que, según sus palabras, es más adecuado para un experimento en serie que Dachau en todos los aspectos, porque hace más frío allí, y el gran tamaño del campo hace que no se escuche a los sujetos de prueba gritar cuando tienen mucho frío. El último experimento de Sigmund Rascher tuvo lugar a mediados del verano de 1943. En ese momento, investigaba la efectividad del fármaco Poligal para detener hemorragias. Rascher investigó sobre la posibilidad de usar el medicamento con más frecuencia o profilácticamente. Otros médicos, como el profesor Karl Hewald, se mostraban escépticos, por lo que Rascher, en primer lugar, debía demostrar la efectividad del Poligal. Para ello obligó a varios prisioneros a ingerir las tabletas para después someterlos a intervenciones quirúrgicas innecesarias y conocer el efecto del hemostático en las heridas provocadas durante dichas operaciones. También a Rascher le gustaba disparar con su lujer a los reclusos, en brazos, hombros y piernas, y posteriormente les obligaba a tragarse el Poligal para demostrar que podía detener las hemorragias. Durante el juicio, los doctores, Helmut Rascher, declaró que había visitado a su sobrino en Dachau durante aquellos días y que éste le mostró un protocolo de experimentación con Poligal. Me dijo que 4 prisioneros habían sido fusilados, tratados con Poligal y disecados después de la muerte. Me quedé tan sorprendido y horrorizado que no había podido leer el resto de los documentos que mi sobrino me mostraba, declaró ante el tribunal. Pero en mayo de 1943, Heinrich Himmler puso fin a los experimentos de Rascher, cuando se dio cuenta de que los resultados no aportaban ningún dato útil que beneficiara a la maquinaria bélica del Reich. 108 prisioneros de los 360 utilizados por Rascher fallecieron, a los que hubo que sumar las ejecuciones de las prisioneras de Ravensbrück, que habían sido utilizadas para calentar los cuerpos. Hemos recorrido uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Es nuestro deber no olvidar, para así garantizar que la luz de la humanidad prevalezca sobre la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los momentos más difíciles de la historia.